¿Cómo están? Un saludo cordial para todos ustedes. A raíz del video que ayer eh, publicamos, nos han estado realizando una serie de preguntas, muchas de las cuales ya hemos contestado al interno, pero hay otras que son, me parece, generales, que es importante que se tengan en consideración y son justamente las que vamos a tratar de resolver en este momento, y que está relacionado a la suspensión perfecta de labores nuevamente, ¿no? Una de las preguntas que nos han hecho es, ¿a quiénes se aplica la suspensión perfecta de labores? Bien, la suspensión perfecta de labores debe ser aplicada a aquellos trabajadores que por la naturaleza de la actividad laboral que realizan no es posible variar la forma en que lo brindan y es necesario suspenderla. ¿Okay? Cuando hablamos o informamos que es la naturaleza de la prestación, me refiero a la actividad laboral que realiza el trabajador, ¿no? Si el trabajador es un constructor que trabaja para una empresa y no hay obras de construcción para ejecutar, lo lógico es que se tenga que suspender la actividad laboral, ¿correcto? Eh, si bien es cierto, ojo, la disposición legal prevé que se debe agotar las vías previas, también es cierto que si la actividad que realiza el trabajador no permite, ojo, que pueda aplicarse ninguna vía alternativa, tendría que aplicarse de manera directa y tendría que ser justificada por el empleador en el informe que tiene que presentar vía virtual a la autoridad de trabajo. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿qué pasa con las personas a las que se le aplicó la suspensión perfecta de labores antes de la vigencia de este decreto eh, que ha salido publicado el día de ayer, el 011-2020, este decreto supremo? Bien, ¿qué va a suceder? La norma, el decreto supremo 011-2020 publicado ayer, establece en una disposición única que aquellas personas que fueron suspendidas perfectamente antes de la vigencia o el establecimiento de las reglas de juego para la suspensión perfecta en este decreto, el empleador va a tener que adecuar eh, la información que brindó en su momento la autoridad de trabajo dentro de los 5 días hábiles siguientes. ¿Para qué? Para que la autoridad de trabajo verifique. ¿Qué va a suceder en este caso? Entonces, el empleador va a tener que adecuar, va a tener que presentar otra solicitud adecuando, modificando, confirmando la suspensión perfecta recaída en los trabajadores anteriormente. Esto lo va a tener que presentar por intermedio de la plataforma virtual que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene, ¿no? Y en función de eso, la autoridad de trabajo va a agotar las vías administrativas que ya están establecidas en esta disposición legal. ¿Para efectos de qué? Para efectos de verificar si esto es correcto o no y en función de ello emitir la resolución que corresponda. ¿De acuerdo? Puede haber rotación de personal dentro de la empresa para cubrir puestos de los trabajadores que están en suspensión perfecta de labores. Si bien es cierto, ojo con lo que digo, si bien es cierto, la ley prevé la posibilidad de que el empleador de manera personal y sin consulta puede realizar la rotación de trabajadores dentro de una empresa, no menos cierto es que eso no podría configurarse, digamos, en esta situación, en este caso, cubriendo puestos de trabajadores que han sido enviados a la suspensión perfecta de labores. Porque lo que se supone que tiene que haber es que ese puesto de suspensión perfecta tiene que ser un puesto que se encuentra todavía dentro de la empresa, pero que no se encuentra ocupado por nadie. No tendría lógica, pienso yo, enviar al trabajador titular de ese puesto fuera a suspensión perfecta y colocar a otro en ese lugar, porque lo que estaría demostrando es que ese puesto es necesario e indispensable. Por consiguiente, la rotación de personal que se queda trabajando a un puesto de trabajo que ha sido declarado en suspensión perfecta no sería válido. Otra pregunta que nos han hecho es, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Dicen, si el empleador, no es así, miente ante la autoridad administrativa de trabajo, no es así, es decir, indica que ha tenido que sacar por obligación o por necesidad a sus trabajadores a la suspensión perfecta de labores y esto no es cierto. Esto ya lo habíamos dicho más o menos en el anterior video. Lo primero, le va a cargar una multa entre 5 a 10 unidades impositivas tributarias. Lo otro, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de Trabajo, va a
disponer de que los trabajadores inmediatamente vuelvan a su puesto de trabajo, los que estuvieron en suspensión perfecta. Va a ordenar también que ese tiempo que estuvieron en suspensión perfecta de manera irregular sea pagado por el empleador. También dispone, porque ojo, esta declaración que se hace ante el Ministerio de Trabajo, ante la Autoridad de Trabajo, es una declaración que tiene el valor de declaración jurada. Por consiguiente, si es que el empleador miente y la autoridad de trabajo lo detecta de esa manera, va a declarar la nulidad de ese procedimiento que han hecho para entrar a la suspensión perfecta y además va a comunicar al Ministerio Público. ¿Para qué? Va a comunicar al Ministerio Público para que inicien las acciones legales en vía penal por delito contra la fe pública, ¿no? En este caso sería falsa declaración en un proceso administrativo, ¿no es así? Y si bien es cierto, la disposición legal tampoco lo establece, esto no es óbice, no es impedimento para que el trabajador, si considera que se le ha vulnerado, se le ha producido un daño más allá de solamente la suspensión perfecta, pueda pedir judicialmente una indemnización. O sea, no habría impedimento en ese sentido. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las preguntas que nos han estado haciendo, ¿no? Eh, otra pregunta que nos decían, ¿no? También, ¿de qué manera se puede probar de que mi puesto de trabajo no es indispensable y por eso me envían a la suspensión perfecta? Muy bien, eso está relacionado a la actividad laboral que tú realizabas, ¿no? Eh, si tú realizabas una labor indispensable para la empresa, ¿ok? Que no puede parar aún dentro de este periodo de emergencia que estamos viviendo, no debería salir a suspensión perfecta. Si la labor que tú realizabas se sigue ejecutando, se sigue realizando, no se debería. Otra pregunta que nos hicieron finalmente es, ¿a qué trabajadores comprende la suspensión perfecta? ¿No? Miren, esa es una pregunta interesante, pero eso va a depender mucho del criterio y de la situación misma del empleador o del análisis que haga el empleador a la situación que se ha presentado con el tema de la pandemia. Se me ocurre a mí, este, si el trabajador, pues, eh, eh, es enviado a suspensión perfecta, que es enviado a suspensión perfecta, está con un contrato a plazo fijo o tiene un vínculo laboral indeterminado, es decir, que su contrato no tiene fecha de ceso, ya superó los 5 años, eh, el empleador va a tener que analizar, va a tener que tamizar varias cosas ahí, ¿no? Por ejemplo, para mí, los trabajadores que tienen menos riesgos de perder un puesto de trabajo a futuro son los trabajadores indeterminados. A ellos solamente se le podría cesar por una causa generada por ellos, que sea falta grave, o de lo contrario, por una causa objetiva, dentro de la que estaría pues el caso fortuito de fuerza mayor que haga peligrar la continuación de una empresa. Eso sería, digamos, en caso extremo, ¿no? De repente los más vulnerables son los contratados a plazo fijo, pero aquí hay que tener en cuenta otra cosa también, ¿no? Que de repente un contratado a plazo fijo recibe o percibe una remuneración menor a alguien que ya tiene el puesto de calidad o de carácter indeterminado. Entonces, si el empleador está en una situación económica compleja, va a tener que también hacer ese análisis. Muy bien, necesito a este trabajador, tengo que enviar a uno de estos dos, a un contratado a plazo fijo y un contratado a plazo indeterminado, a uno de ellos tengo que enviarlo necesariamente a la suspensión perfecta de labores, porque no me queda otra alternativa. Muy bien, debo entender que tengo que buscar quién me genera menos costo, y probablemente quien te genere menos costo sea el trabajador a plazo fijo. Entonces, esta decisión tiene que ser una decisión netamente del empleador, viendo la mejor forma de afectarse en lo menos posible, pero que también va a tener que ser colegida, verificada a través de la inspección de trabajo. Así que eh, eso se tiene que tomar en cuenta para efectos de ver cuáles son los criterios que está utilizando racionalmente el empleador para determinar a quiénes se van a la suspensión perfecta. Pero ojo, ya lo hemos dicho en la primera respuesta que dimos, la suspensión perfecta de labores tendría que aplicarse a aquellos que por la naturaleza de la prestación laboral que realizan no es posible hacerlo de otro modo y esa actividad laboral que esta persona realizaba se encuentra detenida, se encuentra suspendida, no es así, porque no hay actividades laborales que realizar. Muy bien, muchísimas gracias por la atención y seguimos pendientes a todos ustedes. Gracias.